Deducciones estándar y crédito por los niños. Dos funciones muy importantes a la hora de hacer tu declaración de impuestos. Vamos a empezar a hablar un poco de las deducciones estándar. ¿Qué son y cómo funcionan? Estas son unas deducciones específicas dependiendo del estatus en que tú hagas tu declaración de impuestos. Como por ejemplo, si eres soltero o casado por separado, son de $12,950. Si eres casado conjunto con tu esposa, vas a hacer tu declaración, es de $29,500. Y si eres cabeza de familia, que eres tú con tus dependientes, es de $19,400. ¿Qué función juegan estos números a la hora de hacer mi declaración de impuestos? Te voy a poner el ejemplo de una persona que gana, supongamos que estás casado con tus hijos y ganaste $50,000. Entonces me van a hacer una deducción estándar de $25,900. Entonces ya los $50,000 que tú te ganaste pasan a ser $24,100. En este resultado de $24,100 es que tú vas a terminar pagando impuestos. Por eso que estas deducciones son muy importantes a la hora de hacer nuestra declaración de impuestos. Hay otra que no es bastante común y es la deducción detallada. ¿A qué me refiero? Tú puedes deducir los intereses de tu casa, los taxes de tu casa, donaciones que hayas hecho a organizaciones sin fines de lucro que estén con su 501(c)(3), impuestos que hayas pagado por propiedad personal, como por ejemplo una moto, otra casa, por decirles algo, o un mobile home. Ustedes saben que a veces estas cosas pagan impuestos. Estos impuestos que nosotros pagamos pueden ser deducidos dentro de la deducción detallada. ¿Qué papel juega? ¿Qué pasa? Ya tenemos una que es estándar, ¿verdad? Y hablamos, por ejemplo, de la casada junto, que es de $29,500. Si yo pagué, esta es la parte más importante que muchas veces la gente me dice, me dijeron que si soy dueño de casa, eso lo puedo descontar de mis taxes. No es que lo puedas descontar, sino que en vez de utilizar la deducción estándar que te da el IRS, podrías utilizar la deducción detallada. ¿Cuánto pagaste de intereses en la propiedad? ¿Cuánto pagaste de taxes en la propiedad? ¿Cuánto fueron tus deducciones de impuestos? Incluso puedes también hacer los gastos médicos. Lo que pasa es que para tú poder deducir de forma detallada los gastos médicos es cualquier excedente de 7.5% de tus ingresos ajustables. Muchas veces nosotros creemos que porque gasté $2,000, los $2,000 los voy a poder deducir. Si vamos al porcentaje vamos a utilizar $10,000 porque es el número que se me viene más fácil, los primeros $750 no los voy a poder deducir. En los restos $1,250 sí van a ser deducibles. Entonces, estos $1,250 más los intereses que pagué de la casa, más los taxes de la propiedad, más las donaciones, si suman más de $29,500, entonces esos $50,000 le voy a reducir esas deducciones detalladas y lo que me quede va a ser menos de los $24,100. Entonces, por lo tanto, voy a pagar menos impuestos. Los créditos. Ustedes saben que dependiendo de la cantidad de hijos que nosotros tengamos,
recibimos un máximo. El máximo es hasta 3 hijos y es 6.935. Este es nada más el crédito por el trabajo, porque también está el crédito adicional del niño, que tiene un máximo hasta de $2,000. Una vez más, si yo tengo que pagar impuestos, esto sucede mucho al trabajador independiente. Los créditos que yo reciba de estos dependientes me van a ayudar a pagar esa deuda. Pero si yo soy un empleado, un W2, y me mantengo en los límites de ingresos, voy a recibir la mayor crédito posible de los niños. Como por ejemplo, tengo 3 hijos. Ya yo sé que mi crédito por el trabajo son 6.935. Adicionalmente, tengo tentativo $6,000 más. Sumen. De ahí es que vienen estos reembolsos gigantes que nosotros a veces vemos o escuchamos. No es que sean inventados. Tú tienes que tener el soporte correcto para poder recibir ese dinero. Y esto es siempre y cuando te mantengas dentro de la tabla de pobreza y de verdad hayas mantenido a tus dependientes por lo menos mínimo 7 meses del mes. Muchas veces cuando encontramos situaciones a la hora de hacer declaraciones que los padres están legalmente divorciados, ellos en la corte estipulan que los años pares los va a declarar la mamá y los años impares lo va a declarar al papá. Pero ¿qué sucede cuando los papás no fueron a buscar a los hijos cuando dijeron que tenían que ir a buscarlos? La mamá se molesta y sale corriendo y hace su declaración de impuestos. Muchas personas no entienden que a la final el IRS va a tomar en cuenta, porque la clave está en dónde estuvieron los hijos por lo menos 7 meses del año. Con esto quiero decir que no importa cuál sea tu acuerdo, tienes que cumplirlo. De lo contrario, el representante que de verdad mantenga el uso de sus hijos por 7 meses del año es el que tiene el derecho a declararlos como su dependiente y es el que tiene el derecho a recibir los créditos. Estos créditos nada más llegan hasta 3 hijos. Cualquier hijo adicional, lo máximo que vas a recibir son $500. No por eso quiere decir que le vas a prestar a tu dependiente, a tu vecino, o a tu primo, o a tu hermano, o a tu mamá, para que esa persona reciba esos créditos. Una vez más, las reglas son bien claras, ¿ok? Y nosotros los preparadores de impuestos podemos recibir una multa hasta de $560 por cada pregunta que respondamos mal, porque es nuestro deber preguntar. ¿Vivió contigo? ¿Cómo lo manteniste? ¿Tienes una orden del juez o una autorización del padre que de verdad te dio el hijo para que tú lo mantuvieras? De eso se trata lo que nosotros hacemos. De eso se trata el poder recibir ese crédito. Una de las cosas que yo he visto a través de los años es que cada año el gobierno se pone mucho más difícil a soltar ese dinero. ¿Por qué? Porque es obvio. O sea, si por 3 hijos estoy recibiendo casi $7,000 y resulta que tengo 6 o 5 hijos, yo quiero sacarle ventaja. Y ahí es donde viene la manipulación de querer hacer sus taxes separados, que el papá declare 3, yo declare 3, y todo esto son prácticas ilegales, porque estamos cometiendo un fraude al gobierno. Y lo mismo es con las deducciones detalladas. Nos ponemos creativos, creemos que ellos no van a venir a tocar nuestra puerta y a decirnos, muéstrame los gastos médicos, muéstrame que esas operaciones las hiciste aquí en Estados Unidos, muéstrame que gastaste todos esos medicamentos. En algunos años anteriores, nosotros podíamos incluso hasta deducir en esa parte de la deducción detallada gastos que hubiésemos tenido como empleados, como W2. Una de esas industrias eran los agentes de seguro. Ellos utilizan mucho su carro y les toca invertir en uniforme que ellos mismos se hacen para poder verse presentables. Los carniceros y algunos mecánicos,
para poder trabajar como empleado, le exigen tener sus propios cuchillos, sus propios delantales o sus propias herramientas, créanlo o no. Entonces, ¿qué pasa? Abusamos tanto de esas deducciones detalladas que hoy en día, nanín, es preferible utilizar la estándar, ya que eso ya es algo que el gobierno no lo da. Y no estamos alterando los números, así que no debemos de preocuparnos en caso de una auditoría. Volviendo a los créditos de los niños, hay algo que quiero que tomen en cuenta. Si estás casado con una persona que está en procesos migratorios y todavía no posee un número de seguro social, automáticamente pierde los créditos por el trabajo. Nada más podrás participar en el crédito adicional del niño, que es hasta $2,000. Si tu esposo o esposa posee un número de Tax ID y eso es lo único que tiene, no va a poder llegar a un número de seguro social, automáticamente pierde el crédito del trabajo. O si ambos padres nada más tienen un número de identificación personal, un ITIN, un Tax ID, no van a recibir el crédito por el trabajo, solo van a recibir el crédito adicional de los niños. No importa, yo entiendo, los niños son ciudadanos americanos, pero los padres, que son los que los mantienen, los que proveen la manutención, tienen que también tener un estatus migratorio que le permita participar a un número de seguro social para poder participar a estos créditos. Probablemente te encuentres con alguien que a lo mejor hace 10 años no aplicó. En los últimos años las leyes han cambiado bastante. Y si no están en un estatus migratorio, no van a poder participar con estos créditos. También puede suceder el caso en donde los padres ya tienen su número de seguro social, pero sus hijos están en proceso. Tampoco participan para el crédito por el trabajo de los niños. Esto es un requisito, tienen que tener número de seguro social. Es más, el permiso de trabajo tiene que estar vigente, que es lo que hace que ese número de seguro social esté vigente. Por lo tanto, es la única manera para que ustedes puedan recibir el crédito por el trabajo. El crédito adicional de los niños es un poco más flexible. Eso no importa, incluso tú puedes tener a tu mamá o a tu papá en México o en Canadá o en cualquier lugar del mundo y poder seguir siendo tu dependiente. Como quiera, el crédito máximo por ellos va a ser de $500. Así que, familia, esto de los créditos aplica a todo. Si tengo los dependientes, si los mantuve, si gané menos de lo estipulado en las tablas, porque una cosa es ganar $50,000, $60,000 y otra cosa es participar en el crédito completo, que es en los límites de la tabla de pobreza. No se pongan creativos. Recuerden, vivieron contigo, con el papá, tú los mantuviste, son tus dependientes. De lo contrario, no lo son. Y lo único que puedes conseguir es una multa. Y últimamente el IRS los mide de la manera que cometieron fraude ya preparado, como dicen por ahí. Así que, pilas con eso. Una de las preguntas que me hacen constantemente es, yo estoy aquí, pero mis hijos están en México. Yo los mantengo. Eso no hace que cualifiquen para el crédito por el trabajo, ni siquiera por el crédito adicional de los niños. Y si quisieras participar para ese crédito adicional, deberían de tener un Tax ID. Pero no porque tú los mantengas y no porque tengas hijos, quiere decir que son tus dependientes y que vas a recibir ese crédito por el trabajo. La planificación taxaria, el conocimiento que tú obtengas cada vez que tú hagas tus impuestos, te permite tomar decisiones para hacer una buena declaración de impuestos, una vez más, que trabaje para ti y no tú nada más para pagar impuestos. Por eso es que es muy, muy importante tener conocimiento de lo que uno hace. Recuerden, los contadores, los CPA, los preparadores de impuestos, lo único que hacen es transcribir la información que ellos colectan de ustedes.
y ustedes son los únicos que nos pueden dar la información correcta. Al menos que un preparador de impuestos le esté haciendo sugerencias a ustedes lo que tiene que declarar. Ahí sí, ya eso es otra puerta que se abre para un tipo de auditoría o una inspección. En algún momento en el pasado nosotros decíamos que las auditorías podían ser seleccionadas al azar. Hoy en día no creo que sean seleccionadas al azar. Creo que es más que todo dependiendo de la información que uno esté colocando en los impuestos, ya que una vez más, dentro de tu declaración de impuestos hay créditos, hay dinero que ellos nos dan a nosotros y ellos van a querer tener una constancia válida para poder darse ese dinero. Si tienes alguna duda, déjame tus comentarios que con mucho gusto te ayudaré. Y si no, no olvides de suscribirte y compartir esta información.